¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Jesús Jiménez. Es un placer nuevamente estar con ustedes. De vez en cuando resulta muy útil estar atentos a los casos internacionales y estudiar la capacidad de reacción de los ejecutivos frente a crisis, riesgos y hechos imprevisibles. Lo que ha pasado con American Airlines, que pasó a ocupar el tercer lugar después de ser la primera, es una declaración en bancarrota. Claro, la gente se asusta en Perú y otros países de la región cuando alguien habla en estos términos, pero la bancarrota es una declaración normal para que la empresa en buena cuenta siga existiendo. Acogerse a la ley de bancarrota según la legislación americana es operar bajo la protección de la corte, la ley de quiebras, bankruptcy, como se llama en Estados Unidos. De manera que es bueno conocer qué es esto del capítulo 11, Chapter 11. Esta modalidad, el acogerse bajo el paraguas del capítulo 11, es una especie de blindaje para que una empresa reactive sus finanzas y luego vuelva a la normalidad. Incluso pueda volver a ser atractiva para su compra porque se le vería mejor maquillada. Es decir, un recurso para que no le quiten la compañía. Siga al frente del timón en las operaciones y reorganice las finanzas para que pague a los que debe. Incluso el capítulo 11, al proteger a la empresa, crea cierta flexibilidad entre ella y sus acreedores para trabajar juntos. Es decir, la ley de quiebras le asegura la posesión, el control de las operaciones, la reorganización de las finanzas y flexibilización para trabajar en forma conjunta. Entonces, lo que queda claro hasta aquí es que no habría sido una reacción desesperada. Todo parece indicar que ha sido una estrategia cuidadosamente diseñada que vale la pena estudiar. Ahora, hay que tratar de ver los orígenes de esto. Para algunos los costos laborales y la disparada de los combustibles se comieron a American Airlines. Para otros, una empresa sumamente endeudada con sindicatos que la cogotaban y con costos elevados era candidata a la bancarrota. Vistas así las cosas, no lo digo yo, lo dicen los reportes financieros, aquí podemos decir que los costos laborales son un problema, o eran un problema, pero también que la aerolínea es una víctima de la crisis internacional por las alzas de los combustibles. ¿Pero eran solo costos laborales? Parece que no. La brecha se hacía cada vez más ancha, no solo en costos laborales, sino también en estructura de capital, flota e instalaciones. Miren ustedes, hay quienes señalan juicios laborales, hablan de pilotos que se jubilaban cada mes y ejecutivos caros. Según reportes, los trabajadores tuvieron la habilidad de arrancarle a las cortes aumentos jugosos que aumentaron los costos. En el 2003, cuando también hubo problemas, los sindicatos hicieron concesiones para ayudar a la empresa. Pero después se perdió el liderazgo cuando los ejecutivos se aumentaron los sueldos, según se dice, bonificación y aumentos, mientras los trabajadores ponían su cuota de sacrificio. Para hablar en números redondos, algo de eso se reflejó en las pérdidas que tuvo en el 2010 la aerolínea, ascendentes a $470 millones, mientras sus competidoras Delta Airlines y United Airlines alcanzaban utilidades de $600 millones y $900 millones respectivamente. Hay quienes especulan, incluso que dentro de esta reestructuración será fácil ahora doblarle el brazo a trabajadores con contratos que no estaban en los acuerdos previos. Los costos, por donde se les vea, eran una tremenda piedra en el zapato en esta empresa, según fuentes al tanto. Es eso lo que precisamente la obligó a tomar la decisión, viendo los números recientes de 2010 y 2011. Entonces, ¿qué hizo el directorio? ¿Con qué información se nutrió? ¿Qué tipo de plan armó? ¿Cómo se armó su gabinete de crisis? ¿Qué hizo para prevenir una situación peor? ¿Cuáles fueron las estrategias a seguir para revertir esta crisis? A mi modo de ver, por los documentos que han sido publicados, las reacciones fueron rápidas. Primero que nada, American Airlines no es la que ha pedido acogerse al capítulo 11. Es su casa matriz, AMR, que tiene obviamente un directorio y tuvo que armar de inmediato el plan. Como fue tan repetida la decisión, el directorio no llegó a reunirse físicamente. Las decisiones las tomó pues por teléfono a través de una conferencia telefónica, y eso es habitual. Pensó primero en la cabeza, nombrar al nuevo presidente, y luego en cómo ordenar las finanzas de la aerolínea, que había perdido mercado respecto de las grandes. Tenía pérdidas
los últimos meses y era golpeada por aerolíneas con grandes descuentos a sus pasajeros. Lo que vino después, ya con el horizonte de una inminente quiebra, fue poner la cabeza fría. Es más, se utilizó a los medios de prensa para generar confianza, proyectar fortaleza financiera y hacer sentir futuro, es decir, que la compañía seguirá en movimiento. Viviti y coleando. El directorio, para generar confianza, dijo a la prensa especializada que tiene dinero, que seguirán en movimiento y que no retrocederán en sus adquisiciones. Se refería obviamente a la plata en efectivo que tiene, 4.000 millones de dólares, y a lo que no necesita de financiamiento, y a los pedidos previos de aviones Airbus, Boeing, según una fuente de Wall Street Journal. Claro, habrá gente que pague la factura, pero en cualquier caso no serán los pasajeros, según fuentes familiarizadas con la situación. Al final de todo, se espera reducción de costos, no solo a nivel laboral, sino también de flota. Dentro de poco, hará volar unidades más modernas con más pasajeros, por ejemplo, y por tanto menos vuelos. Incluso se podría dar el lujo de ofrecer tickets de vuelo por razones de quiebra más baratos, aprovechando la circunstancia, lo cual sería doloroso para los competidores, según muchos comentarios. Los pasajeros no llevarán la peor parte porque tendrían mejores tarifas, millas acumuladas y reservas respetadas. Es, como dice The Wall Street Journal, los aviones siguen volando, las millas del viajero frecuente aún valen y las reservas se mantienen. Duro para ejecutivos y empleados, suave tratamiento con pétalo de rosa para los pasajeros. Los clientes son lo más importante en una organización. Quedan algunas preguntas, amigos, para el debate. ¿Qué haría usted si lo pusieran frente al timón de esta nave, un caballo chúcaro? ¿Qué haría en la fase proactiva si se puede prevenir situaciones lamentables? ¿Qué hubiera hecho en una fase reactiva? ¿A quiénes habría convocado para su fase estratégica? ¿Esta es una pérdida de altitud de una aerolínea o un vuelo rasante para tomar altura? ¿Usted qué dice? Gracias por el favor de su atención. Jesús Jiménez. Será hasta la próxima. Permiso.